El doctor de la Ferrier, nuestro maestro, en su tratado sobre magia, él empieza la primera página hablando de la Navidad. Y yo me pregunto, ¿por qué, si es sobre magia, por qué habla de la Navidad? Entonces uno empieza a estudiar, claro, la Navidad es mágica. Cuando uno es niño, la Navidad está llena de magia, de misterios. Y los papás le hacen a uno trucos de magia, todo eso. Pero es que el cristianismo empezó con magia, ¿no? Con los Reyes Magos. Ese fue lo primero. No la encarnación del Maestro Jesús, porque era un bebé, ¿no? Todavía no había cristianismo. Pero cuando los Reyes Magos se guiaron por las estrellas, o sea, por la astrología, esos Reyes Magos, que no eran reyes, pero eran magos, aplicaron la ciencia de los astros. En la Navidad se pone la estrellita y se celebra en las iglesias, pero la gente no sabe el significado, ¿no?, de todo eso. El Santa Claus, el San Nicolás, que entra por la chimenea, por la ventana, eso tiene significado. Lo que pasa es que en estos últimos 2000 años fue una era de silencio, los maestros no podían hablar. Si sacrificaron al Cristo, ¿qué tal? Un maestro menos que Cristo, lo quemaban en la hoguera, ¿no? Lo colgaban de la horca. Fue una época de silencio. Entonces todo se guardó en símbolos, en leyendas. La ascensión en cuerpo y alma. La gente oye, pero no entiende. Ahora es cuando se está abriendo las puertas de los misterios, después de 2000 años de silencio. Y nuestro maestro, el doctor de la Ferrier, es el que trae la autoridad para abrir los misterios y aclarar esas leyendas, esos mitos, esas parábolas, porque estamos en la hora, en la era de la ciencia clara. Déjate de cuentos, el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. Déjate de cuentos, esto y esto, investigar. Entonces, déjense de cuento que ascendió en cuerpo y alma el Cristo. Vamos a investigar cuál es la lección que está guardada allí. Eso para el cristiano, ¿no? Para el del Islam, ¿cómo es que Mahoma, el profeta, ascendió en Jerusalén al cielo? Eso no es para estar creyendo ahí a ciegas, ¿no? Pero la mentalidad de la gente en estos últimos 2000 años, pues no, le bastaba con creer. Y así nos decían en la iglesia, basta con creer, no preguntes. Porque era la época de silencio, no se podía hablar, ¿no? A veces los mismos pastores y sacerdotes, ¿no? Yo les hago preguntas y no. Y hay otros que sí, investigan, ¿no? Bueno, entonces pues el cristianismo empezó con las 3 ciencias sagradas. ¿Cuáles son las 3 ciencias sagradas? Alquimia. ¿Cómo? La alquimia. Alquimia, Astrología. astrología La magia. y magia. A empujoncito me lo dicen. Estudié. Astrología, la estrella de Belén, es un símbolo, ¿no? Consultar, los sabios consultan siempre la voluntad de Dios en el cielo y se ponen en marcha. Y los sabios eran los 3 maestros que dirigían el colegio iniciático de Europa. Uno era blanco, venía a caballo, traía corona.
El otro venía en camello, venía del África, del colegio iniciático del África, y traía unas plumas. Y el otro venía en elefante, desde la India, y traía un turbante. Y cada uno traía el oro, el otro el incienso y la mirra. Eso no lo necesita un bebé, no es que le va el niño Jesús, que aquí te traigo incienso, y él dirá, yo lo que quiero es tetero y pañales. Ese es un símbolo de las tres ciencias sagradas. El incienso es el aire que sube, es la astrología, va al cielo. El oro es la alquimia. En la alquimia se dice transmutar el plomo en oro. Los alquimistas hacían experimentos para ver si realmente se convierte el plomo en oro. Como un experimento nada más, no para fabricar oro. Porque la verdadera alquimia es convertir el plomo de las bajas pasiones en el oro de las pasiones sublimes. Como se dice del Maestro Jesús, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era un apasionado, no a ciegas. No era como el de Aries, así que se lanza ciego. Él nació en Capricornio. Que el Capricornio es un símbolo muy hermoso de sabiduría. Un símbolo muy profundo. Se llama la puerta de los dioses, por donde desciende la voluntad de Dios a través de un encarnado, de un hombre, para una época determinada. Maestro Siddhartha Gautama, el Buda, él encarnó en la era de Aries. Él era un apasionado, pero claro, con maestría, ¿no? Y él trajo la ciencia de la mente, que uno de sus centros es la meditación, enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra mente. Y el Maestro Jesús en la era de Piscis, que es el agua, que es el sentimiento, en Piscis se exalta Venus, tiene mucho poder el planeta del amor. El Maestro Jesús trajo la ciencia del amor, que la mayoría de los cristianos no la estudiaron y por eso hay problemas del amor en los cristianos. Porque fue una época de silencio, entonces la enseñanza del Maestro Jesús, pues, con creer, basta con creer. No, amados los unos a los otros, ¿qué quiere decir? Eso hay que meterle cabeza. Y en la era de Acuarios, la era del saber, es la era de la ciencia. Queremos que se aclaren esos misterios. Nuestro maestro rector de la Ferrier escribió uno de sus libros, Misterios Revelados. Ahí hay clave para descifrar lo que ha sido un misterio hasta ahora. Ahí no están aclarados, sino que él da las claves para que uno use su cerebro, su mente. Sería muy cómodo que alguien escriba todo y la gente caletreando y repitiendo, no despertarían su conciencia divina, ¿no? Entonces los maestros nos ponen tareas. Todo lo que el Cristo dijo eran tareas que debían cumplir. Cumplieron algunos, apóstoles, santos, algunos filósofos cristianos. San Francisco, que no era un santo, pero era un joven rico, vivía en palacio, pero decidió él, yo quiero aclarar. Y se iba a la montaña a meditar y la montaña le dio, ¿no? La montaña es el templo de Dios. En la ciudad hay templos hechos por los humanos, pero en la naturaleza todo lo que está ahí viene de la mano de Dios, no de la mano del hombre. Entonces Francisco se iba a la montaña y desde la primera vez entendió cosas interesantes. Y el maestro Mahoma, el profeta, él fue 600 años después de Cristo, pero dentro de la era de Piscis. Y bueno, los que han leído la historia de Mahoma pues ya se han dado cuenta de su lucha, ¿no?
Y él recibió el libro, el Corán, porque la Biblia es un conjunto de libros que según Moisés, según Jeremías, según este y aquel, pero el Corán es de un solo hombre, de Moisés, de Mahoma, que en una caverna en el desierto él recibía. Él no sabía escribir, él era un comerciante. En aquella época casi nadie sabía escribir, ni en tiempos de Jesús. No habían escuelas, todo el mundo era analfabeta, no habían librerías, ni bibliotecas, ni universidades. Uno quería escribir una carta, iba con el escriba eran los que sí sabían escribir, muy poquitos, ¿no? Entonces Mahoma recibía, y él en aquella época, como no había libros ni escritura, se usaba mucho la memoria. Los apóstoles del Maestro Jesús no escribieron, ellos conservaban en la memoria pues todo lo que vieron. Hasta 100 años después del Maestro Jesús fue que se empezó a escribir los evangelios. Ya habían muerto los apóstoles, pero ya habían dejado discípulos que le transmitieron también. Aquí en América pasa lo mismo, ¿no? Nuestras culturas indígenas no hay escritura, sino que se usa la memoria. Hay los jeroglíficos mayas, los quipus de los incas en Perú, pero era para unos pocos que podían leer eso. Bueno, entonces la magia hay que limpiarla porque ha sido desacreditada, se ha entendido mal, se confunde con brujería y cosas malas. Y sí han habido unos que pasan por magos, pero no son magos, son hechiceros, y presumen que son magos y entonces hacen daño, ¿no? Pero la palabra magia en su pureza está simbolizada en los reyes magos. 3 maestros, 3 nobles. No eran reyes de imperios, eran reyes de sí mismos. Sabían gobernar su vida, sus sentimientos, sus pensamientos, su destino. No vivían a lo loco como la mayoría, esperando a ver qué pasa, sino aprendieron a tomar las riendas de la vida en sus manos. ¿Cómo aprendieron? En los colegios iniciáticos, en las escuelas de sabiduría, con las disciplinas. Entonces un mago, un verdadero mago, como dice el maestro allí en la página que yo les mandé, mago, magisterio, maestría, maestro. La palabra magia está ligada a la maestría. El mago es el que ha hecho el milagro de transformarse, que no puso peros, que no dijo, es que no tengo voluntad, es que esto, es que no puedo, es que... Se dejó de tonterías y se dispuso. Es el que llega a la maestría, al magisterio real, ser maestro de sí mismo. El Maestro Jesús tenía el magisterio, era un mago, tenía el poder divino porque él renunció a la condición humana corriente. Que como mago detuvo la tempestad, caminó sobre las aguas. Pero no era una brujería, era una magia divina, poder de Dios. Como alquimista, porque el Maestro Jesús dominaba la transformación del plomo en oro, transformar la baja pasión en el oro de la pasión sublime. Como alquimista, ¿qué hizo? Transformó el agua en vino. Transformó el agua en vino en las bodas. En las bodas de Caná. Ahí hay sabiduría. El que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Es alquimia. Y él era astrólogo, de esa astrología superior, ¿no? Se retiró a un monte a orar y se comunicaba con Dios a través de la luz de los cielos. Porque eso él dio al Padre Nuestro, una oración que más que una oración
Es un mantra, es un poder. Pero el cristiano no estudia la oración, la repite nada más. Cuando dice Padre, ¿por qué le dice Padre a Dios si aquí está tu papá? ¿Qué insinúa la palabra Padre? Hay que estudiarlo. Y ya uno entiende lo que Cristo puso allí. Padre nuestro, nunca digas Padre mío, di Padre nuestro y se abren las puertas del cielo. Cuando dices Padre mío, San Pedro cierra la puerta. Aquí no entran egoístas. Que está en el cielo. ¿Qué cielo es ese? Le preguntaría yo a un sacerdote, a un cristiano, a un pastor, a un papa. Y me dirían, bueno, ese no. Estar es un lugar determinado. Yo estoy aquí, nosotros estamos aquí. Pues estamos en Mérida, eso no dice nada, ¿no? El zodíaco. Está la voluntad de Dios, está escrita para todos los tiempos. Esa es la Biblia de Dios, el libro de la sabiduría. El que sabe leer ese libro, se le descifran todos los secretos, los misterios. Nosotros le damos el punto de partida, le hemos dado la clave, ¿no? Ya en el segundo semestre vamos a hacer las prácticas para entender ese libro tan sagrado. Hay otras constelaciones, otras estrellas, pero para nosotros en la Tierra, ahí está la voluntad divina escrita. Ahí está el destino. Todos tenemos un destino. Los que niegan el destino tienen un destino. Yo no estoy de acuerdo con el destino, eso no existe. Y al rato, ¡pum!, cayó enfermo. Le cayó el coronavirus. Ah, es que tú querías eso. No, pues no, es que el ambiente, el destino, ¿verdad? Te agarró el destino. Eso se estudia en el horóscopo, en el destino. Y el libre albedrío. Pero casi nadie tiene libre albedrío, la gente no. La gente se guía por costumbres, por la propaganda, por las modas, por lo que ofrece el ambiente. Casi nadie sabe manejar lo que se llama el libre albedrío. Desde que está chiquito está influido por las costumbres de los padres, por el idioma que los padres le enseñan, por lo que come. Todo eso es destino, ¿no? Uno no escoge con qué papá va a nacer. Si todo el mundo escogiera, imagínese el desorden que habría. Todo el mundo quiere padres millonarios, complacientes, quieren nacer en palacios. Pero Dios dice, no se trata de un desorden, ¿no? Aquí hay ordenamiento, hay leyes. De cada uno según su nivel de madurez, le va a tocar aquí, el otro allá. Pero no es que Dios ande detrás de uno, ¿no? Por eso dice, santificado sea tu nombre. Que la gente se imagina que Dios anda detrás de cada ser humano, vigilándolo a ver si lo agarran en un pecado para mandarlo al infierno. Dios no anda preocupado con eso. Es todopoderoso. No es un personaje, no es un señor. Como humanos, para acercarnos un poquito a Dios, lo imaginamos como un ser humano, ¿no? Un anciano allá, o Dios, el Maestro Jesús, la segunda persona, o como el Espíritu Santo, pero eso es para empezar. Esa es la primera lección, es la escuela primaria, ¿no? Después llega un momento en que ya uno se da cuenta de que Dios está en todas partes, no está metido en un cuerpo nada más, está en la pared, está en el techo, está en el suelo, está en el campo de batalla, está en un jardín, está en el cementerio, por todos lados. Es todopoderoso, a Él no le pueden prohibir. No puedes entrar al cementerio, no, fuera, sin vergüenza. Para Él no existe la muerte. Dios es autor de la vida. En ninguna religión se dice que Dios creó la muerte. La muerte no existe, ¿no? Dios creó la vida. No, que fulanito se murió. No se murió, pero ahí anda vivito y coleando.
Lo que pasa es que tú no tienes la vista interna, no sabes ver. Se salió del cuerpo, eso es todo. Porque ya le estorbaba, ya no servía. Pero eso no es muerte. El cuerpo no muere. Si el cuerpo muriera, no serviría para nada. El cuerpo en la tumba está lleno de vida y por eso van animalitos a alimentarse, porque allá hay vida. No hay vida de una persona, sino hay vida celular, vida molecular. Pero hay vida. Hay tejidos, hay órganos. No funcionan, pero está la comida allí. Es como naranjas que han caído al suelo, ya no están en el árbol, ya no están recibiendo savia, pero allá hay alimento, ¿no? Y la gente que come carne, pues, dicen, no, sí hay vida, y hay proteínas, y esto, aquello. Entonces, poquito a poco ir bien hacia Dios, pero Dios es sabiduría. Lo dice en la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? En los Salmos, en el libro de Salomón. Dios es sabiduría. Que para entender a Dios hay que estudiar las ciencias sagradas: magia, alquimia y astrología. Y esas ciencias incluyen la ciencia que estudiamos en la universidad. Para avanzar en la magia hay que saber de física, hay que saber de electrónica, hay que saber las ciencias de hoy, ¿no? Antiguamente las ciencias de antes. Astronomía. Entonces sí entendemos a Dios. Yo le dije a un sacerdote, mire, Dios no es asunto de la religión nada más, Dios es asunto de la ciencia. Nuestro maestro dijo que donde él más sintió la presencia de Dios es en las matemáticas. No cantando cantos gregorianos ni rezando, sino en las matemáticas fue donde sintió la cercanía a Dios, la perfección de los números que reflejan la perfección de la vida. Todo es número. Tantos años de edad tengo, vivo en la casa número tal, mi cédula de identidad número tal, números. La mayoría repite los números, pero no sabe el significado que tiene cada número, la filosofía de los números, la numerología, la ciencia de los números, el simbolismo de los números. 7 chakras, 7 planetas, 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, 7, ¿por qué? 7 virtudes, 7 pecados. ¿Qué es lo que encierra el 7, no? Claro. Porque el 7 no es 1 y 6, ni 2 y 5. El 7 es 3 y 4. La Trinidad espiritual y los 4 elementos de la materia. El 7 lo encierra todo. El 3 el espíritu, el 4 la materia. Entonces por ahí vamos a meternos en estos próximos encuentros, en lo que implica la magia, ¿no? Como ciencia, como arte, como filosofía, no es una creencia, ¿no? Que si paso por debajo de una escalera es mala suerte, eso es creencia, no lo puede demostrar, no puede explicar. El simbolismo de los números, no matemáticas de la universidad, que eso es para el comercio, para la ingeniería, para enviar naves al espacio, sino para nosotros, ¿no? Cómo usar esas matemáticas aplicadas a nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa que una persona tiene 28 años de edad? ¿Qué puede hacer a los 28 años? 7 por 4, 4 veces 7. Ha cerrado un ciclo. Los primeros 7 años, primera infancia. De los 7 a los 14, la segunda infancia, que implica la entrada a la pubertad, la adolescencia.
Luego, de 14 a 21, la juventud. 21 a 28, la juventud adulta, la adultez joven. Ya cerró un ciclo. Entonces, 28 a 35. Entonces, el que conoce la filosofía de los números, a los 28 años de edad toma sus medidas. Porque ya sabe que no puede seguir actuando como cuando tenía 15 años, 21 años. Que la cosa se pone seria. Y se prepara. Eso es lo que vamos a estudiar. El doctor de la Ferrier, nuestro maestro, escribió un libro sobre el simbolismo de los números. Da claves, no le explica todo, da las claves. Un gran maestro da claves, llaves para abrir puertas de conocimiento. Y el discípulo que haga el trabajo, que aplique la llave y entre. Y no que le den todo el pan comido ya, la ensalada preparada. El discípulo tiene que poner lo suyo. Y eso implica sacrificio. La vida es sacrificio. Bien entendida la palabra sacrificio. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Se sacrifica para darle vida a todo. Constantemente tiene que, no solamente creó, eso ya es pasado, le tiene que estar dando mantenimiento a los universos, a las galaxias, a las estrellas, a los átomos, al hormiguero humano, a los tigres, a los peces. Es un sacrificado. Pero no el sacrificio en la palabra corriente, que la gente lo ve como algo feo, algo malo, sino sacro oficio. Una dedicación sagrada. Eso hace feliz a eso que se llama Dios. Entregarse a los demás, como la madre se entrega a los hijos, el padre a la familia, el gobernante al país con amor. Si el discípulo no hace sacrificio, pues no estudia, no lee, no es discípulo, ¿no? Se acostumbró así en la escuela primaria, en el bachillerato, tal vez en la universidad. Cuando yo estudié en la universidad, en los exámenes, había compañeros que querían que yo les soplara, ¿no? Yo, no, pues, eso es engañar al profesor, a la universidad, al país. Hay que sacrificarse, déjate de fiestas, eres estudiante. No busques novia porque te enreda y tu mente no puede estudiar. Sacrificio. Los números. Santísima Trinidad, ¿por qué 3? ¿Por qué 12 apóstoles, 12 signos del zodíaco, 12 meses del año? 12 dones del Espíritu Santo. ¿Por qué 12? 3 por 4. Multiplicación del Espíritu y la materia. 12. Doce por 3, 36, a los 36 años has vivido la multiplicación. Si has encaminado tu vida, ¿no? Si no, no sabes sino del 4, no sabes nada del 3. Del espiritual lo ignoras todo. Estás dedicado a tu profesión y no tienes tiempo. Esos 36 años no fueron bien llevados, ¿no? Son 50, 46, 23, 23, 46, 92. En el cristianismo, que se basa en la tradición hebrea, en la Cábala, Dios tiene 72 nombres representados en los 9 coros angélicos. 9 coros
Por ejemplo, un coro, arcángeles, 8 arcángeles. Otro coro, ángeles, 8 ángeles. Otro coro, serafines, potestades, dominaciones, etc. 72, pero esos nombres, arcángel, San Miguel. Miguel en hebreo significa, no es el nombre como estamos acostumbrados. Él no se llamaba así. Es un poder de Dios. Como decir, ministro de educación, eso, él no se llama así, es un poder que le da el presidente a ese señor que se llama Antonio Ramírez, pues. Pero él lleva el cargo de ministro de educación, de ministro de agricultura, de economía. Así Dios delega en su gobierno, delega funciones. El que le quiera pedir pan a Dios, ¿qué dirá Dios? Ni siquiera Dios no lo va a recibir. San Pedro le va a decir, mire, ahí está el ministro de alimentación, no molestes a Dios con esa tontería. Anda ahí en tu hormiguero humano, ministro de alimentación, para que te dé el pan. Que Dios mío, cúrame. Mira, ya están los médicos, curanderos, en fin. Hombre medicina, mujer medicina, enfermeras. No molesten a Dios con eso, ¿no? Dios delega. Y Él se encarga de lo más importante. Como el presidente de la República, delega todas esas tareas a los ministros y Él se encarga de ver cómo anda el país. Y revisa y le pide cuentas a cada ministro. Y viaja por el país y observa y toma medidas. Pero si el presidente del país se dedica a la economía, pues entonces el país anda a la deriva, ¿no? Porque el presidente está sacando cuentas en el Banco Central. ¿Qué presidentes conocen ustedes que estudió la profesión de ser presidente? ¿Ah? Nadie. Llega presidente el que estudió para abogado, para ingeniero, para político, para militar. No saben. Cuando llegan a la presidencia, la cabeza se les hierve, ¿no? Nunca había visto semejante cosa. Antiguamente no era así. Antiguamente, para ser rey, los hijos del rey tenían que ir a la escuela de gobierno, digamos, a esa profesión, desde niños los iban preparando. Como uno ve en la vida del Buda, que él vivía en un palacio con su papá era rey, cómo fue educado, ¿no?, para ser rey. Y cuando él renunció a ser rey, su padre, que ya estaba anciano, pero hijo, te hemos educado para eso. Pero papá, es que yo no quiero estar encerrado en palacio. Yo quiero ir a la humanidad, quiero compartir lo que he recibido. Pero bueno, así era antiguamente. Entonces, al morir el rey, que había sido educado de niño, él seguro dejaba pues a su hijo mayor o su hija mayor tranquilo, porque sabe que ya estaba preparado. Y ya el rey de vez en cuando llamaba a su hijo mayor o a su hija. Decía, mira, aquí tenemos este problema. Asiste al consejo de ministros para que veas de qué se trata ser rey. Entonces ya estaba preparado el príncipe, ¿no? Y eso hacía Siddhartha Gautama, el que llegó a ser Buda, cuando joven, participaba como oyente, pues. Y el padre a veces le pedía consejos a su hijo, el príncipe, ¿no? En esta situación con el vecino, que hay peligro de un conflicto, ¿tú qué aconsejas? Entonces, Siddhartha, que no era Buda todavía, pues daba consejos, y el padre le decía, no, así no es, hijo, pero qué bueno que tú intervengas. Yo te voy a explicar cómo es la cosa. Eso no hay hoy, entonces los pueblos están a la deriva, los países, porque Putin, Biden, el aquel, el otro. Y nos damos cuenta, ¿no?, que falta esa escuela.
que no sería pasar por toda la facultad de la universidad, no, eso no, se llevaría toda la vida. Esa escuela va a llegar cuando se establezca el sistema teocrático de gobierno, el gobierno de Dios se llama, que no es un hombre mandando y con una inquisición, no es nada de eso, ¿no? No es un gobierno religioso, es un gobierno de sabios. La humanidad va a ese camino. Cuando los pueblos digan, no, ya no podemos. Esto no funcionó, ni democracia, ni dictadura, ni comunismo, ni capitalismo. Seguimos en lo mismo, en enfermedades, en guerras, en pobreza por un lado y demasiada riqueza por otro. La tierra está enferma, la estamos contaminando y nadie se ocupa de eso. Entonces van a salir los verdaderos apóstoles. Dice, miren, nosotros traemos la solución. Va a llegar ese día. No está muy lejano, pero no lo veremos nosotros. Futuras generaciones. Pero ya nos damos cuenta hacia dónde está yendo la conciencia de la humanidad. A un cambio profundo. De nada valen naves enviadas al espacio, celulares, computación, internet, si no resolvemos las fallas que hay en la vida de los pueblos, de las personas, de las naciones.